Manuel Gómez Pedraza nació el 22 de abril de 1789 en Querétaro, en el seno de una familia de clase media. Su padre, de ascendencia española, era un hombre de ideas conservadoras que inculcó en él un profundo respeto por la autoridad y el orden, pero también una ambición de progreso y superación. La situación colonial de Nueva España en aquella época era tensa y compleja, con un clima político que empezaba a resquebrajarse debido a las ideas independentistas que circulaban en toda América Latina. Desde joven, Gómez Pedraza mostró un carácter disciplinado y resuelto, con una inteligencia analítica que lo hacía destacar en sus estudios. Tuvo acceso a una formación bastante completa para la época, que incluía conocimientos de matemáticas y artes militares, elementos que marcarían su carrera en el futuro. Su personalidad, aunque austera y reservada, era firme, lo que le ganó el respeto de quienes lo rodeaban y le facilitó su entrada al ejército, institución que veía en él una figura ideal para sus filas. Alrededor de los 20 años, Gómez Pedraza decidió unirse al ejército realista, comenzando así su trayectoria militar en defensa de la corona española. A lo largo de los años, y especialmente tras la independencia de México en 1821, fue adaptándose a las nuevas circunstancias y moldeando sus ideales. Poco a poco, su ambición y su lealtad hacia el orden y la estabilidad lo llevaron a interesarse en la política. En una época de inestabilidad y cambio constante, vio en la política una herramienta para garantizar el orden y la estructura que tanto valoraba. Su carrera en la vida pública comenzó a despegar cuando fue nombrado ministro de Guerra bajo la presidencia de Guadalupe Victoria en 1824, cargo en el cual destacó por su capacidad organizativa y su férrea defensa de la disciplina militar. Su habilidad para moverse en el entramado político, sumada a una serie de alianzas clave, le permitió ganar influencia y en 1828 fue elegido presidente de México. Sin embargo, su ascenso se vio truncado casi de inmediato por el motín de la Acordada, un conflicto armado dirigido por Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante, que forzó a Gómez Pedraza a exiliarse antes de poder asumir formalmente el cargo. Este episodio le dejó una marca profunda, alimentando en él un resentimiento que perduraría en los años siguientes. Durante su exilio, primero en Francia y luego en Nueva Orleans, Estados Unidos, Gómez Pedraza reflexionó sobre las intrigas políticas y las divisiones que habían precipitado su caída. Este tiempo en el extranjero le permitió observar otras formas de gobierno y refinar sus ideas, al tiempo que esperaba el momento propicio para regresar. En 1832, logró regresar a México y asumió finalmente la presidencia de manera simbólica, completando el mandato que le había sido arrebatado. Aunque su gobierno fue breve, buscó implementar medidas que reforzaran el orden y la institucionalidad en un país marcado por los golpes de Estado y los enfrentamientos internos. Entre sus peculiaridades, se cuenta que era un hombre extremadamente metódico y obsesionado con los detalles. Se dice que no toleraba el desorden en ninguna forma, ni siquiera en su vida cotidiana. También tenía un sentido del humor peculiar, reservado y seco, que pocos entendían pero que sus allegados sabían valorar. Esta seriedad rayaba en lo inflexible, y algunos críticos lo describían como una figura demasiado rigurosa para la cambiante realidad mexicana. Gómez Pedraza fue testigo de numerosos eventos significativos, incluyendo la Guerra de Independencia de Texas y los conflictos entre facciones políticas internas. Aunque evitó el combate directo en la mayoría de estos episodios, fue una figura importante en las negociaciones y estrategias del gobierno de la época. También tuvo un rol importante en la elaboración de ciertos decretos y acuerdos que intentaban consolidar un sistema más estable. Su carrera política finalmente declinó cuando las luchas internas y la división del país lo llevaron a enfrentarse con figuras más influyentes y populares como Antonio López de Santa Anna. Gómez Pedraza optó por retirarse discretamente de la vida pública, viviendo sus últimos años con modestia y discreción. Aunque nunca renunció a sus ideales de orden y disciplina, entendió que su tiempo y sus métodos no encajaban en la turbulenta política mexicana. Manuel Gómez Pedraza murió el 14 de mayo de 1851 en la Ciudad de México.
Su fallecimiento, aunque no marcó un gran impacto público, fue un recordatorio de la época de constantes cambios y dificultades que atravesó México en sus primeros años como nación independiente. Con el tiempo, su legado ha sido reconocido como el de un hombre que, aunque breve en su presidencia, intentó dar estabilidad a un país joven y en plena construcción de su identidad. En la actualidad, su nombre perdura en algunas calles y en la memoria de los historiadores que recuerdan sus intentos por establecer el orden en tiempos caóticos.